Saludamos al alcalde de Grandas, Eustaquio Revilla. Buenos días, Eustaquio. Hola, buenos días. Gracias, ante todo, por acercarse aquí, porque es el alcalde, es el concejo, es la capital de concejo, Grandas de Salime, que queda más lejos precisamente de donde se encuentra la emisora, porque entre pitos y flautas son 70 kilómetros, 70 y algo, ¿no? Efectivamente, son 72 kilómetros, 1 hora y cuarto aproximadamente de viaje. Vamos a dar más volumen a ese micrófono, por favor. 70 kilómetros hacia acá y 70 hacia allá, claro. Efectivamente, hay que volver. Hay que volver. Hay que volver. Y además una carretera realmente endemoniada, complicada, etcétera. Y eso da pie a la primera pregunta, que en este caso es de la emisora, no es de afuera de la emisora, es de dentro. Esa carretera hace tiempo que vienen los vecinos, que vienen los alcaldes tratando de contactar con la administración y conseguir que la administración pudiera ir poniendo tramos, aunque fuera en diversas anualidades, etcétera, para la conexión con la zona de abajo. ¿Qué se hizo hasta ahora, alcalde? Pues bueno, es evidente que llevamos muchos años ya reivindicando que esta carretera cambie de trazado, se le cambian las características de acuerdo a lo que sería una carretera pues que tiene una conexión muy importante de los concejos de la zona alta con los servicios que ofrece la zona baja, como es el propio hospital, que quizás sea el referente más importante, claro, a la hora de reivindicar el arreglo de esta carretera. ¿A cuánto tiempo está Grandas del hospital? Pues a 1 hora y cuarto, 1 hora y 20, conociendo la carretera. Conociéndola bien. Bien, en ese sentido, pues bueno, es verdad que hubo muchas reivindicaciones al respecto, que en su día esta carretera, pues bueno, tenía trazas de que podía llegar a acometerse el proyecto. Sucedió en un momento en el que tuvimos noticia de la famosa crisis y a raíz de eso pues prácticamente quedó apartado no solo el posible proyecto, sino que yo creo que un poco a raíz de todo esto, incluso la reivindicación. ¿Y por qué lo digo? Pues porque es verdad que últimamente parece que todos nos hemos resignado y no seguimos solicitando aquello que es tan imprescindible como la comunicación entre los concejos de la zona alta y la zona baja. Bien, es verdad que ahora un proyecto de esas características sería muy difícil acometerlo. Hombre, sí, en su globalidad, pero sí es cierto, y yo es algo con lo que quiero ser muy crítico, que no solo tenemos un problema en cuanto al trazado de esta carretera, sino que últimamente se está convirtiendo en un auténtico problema de seguridad. No olvidemos que en estos últimos 2 años los argallos en esta carretera son muy frecuentes. Hasta ahora hemos tenido suerte de que no ha habido ningún herido por culpa de ellos, pero desde luego no estamos nada libres y se comprueba muy fácilmente pues haciendo el recorrido. Que se está complicando cada vez más. Efectivamente. Sí. Hablaba yo con usted a micrófono cerrado y parece que sería más factible, más fácil, vamos, llegar al hospital de Cangas de Narcea que al de Jarrio. Pues efectivamente, en tiempo y en distancia prácticamente es lo mismo, pero desde luego en cuanto a la comodidad en el viaje no. Y añado lo que decía hace un momentito, la peligrosidad que supone ahora mismo esta carretera. Yo recuerdo que uno de los últimos argallos que hubo en la zona del Puente del Estado, pues bueno, yo volvía precisamente de Navia y tuvimos que dar una vuelta por la Garganta para poder acceder a Grandas. Bien, estas cosas que son tan imprevisibles, y coincide que pillan algún coche que en ese momento va circulando por la carretera, evidentemente hay una desgracia importante. Lo importante al final no son ganar 5 o 10 minutos en un trayecto, sino que el trayecto por lo menos sea seguro. Estamos de acuerdo. Bueno, vamos a comenzar con las intervenciones de los oyentes. Tenemos que decir, Alicia, ¿cómo estuvo la participación? ¿Cómo está hasta ahora? Pues hay muchas preguntas. Muchas preguntas que vamos a formular en orden de llegada. Sí, muy bien. Pues nada, vamos a por ello.
Bien, pues preguntan, ¿cómo justifica que la secretaria del Ayuntamiento reciba unas retribuciones en torno a los 3.500 euros líquidos por paga y que éstas hayan experimentado un incremento del 90%, unos 9.800 euros anuales en los años 2011 y 2012? Bien, eso no se puede justificar porque es totalmente falso. Además, es muy fácil de comprobar. La partida del gasto de personal se publica todos los años en el Boletín Oficial del Principado de Asturias y en la relación de puestos de trabajo del Ayuntamiento. Con lo cual, bueno, tengo que decir que es rotundamente falsa esa especie de afirmación que hacen ahí. ¿Y qué coste ha supuesto al Ayuntamiento la sustitución del antiguo secretario por la actual? Añaden. Bueno, vamos a ver, el complemento específico, que es donde se centra quizá esas dudas que se plantean, desde el año 2004 que entramos nosotros en el Ayuntamiento hasta el año 2011, que sí se produjo una pequeña subida en ese complemento, había bajado en torno a los 10.000 euros. Con lo cual, claro, nosotros entramos en el Ayuntamiento con un complemento específico de secretaría que creo que rondaba los 20.000 euros anuales. Desde el año 2004 hasta el año 2011, que se hizo una negociación con los trabajadores y una relación de puestos de trabajo nueva, ese complemento bajó más de 11.000 euros. Y en estos últimos 2 años, 2011 y 2012, ha subido en torno a los 4.000 euros ese complemento. Es decir, incluso ahora estaríamos por debajo del complemento específico que tenía el puesto de Secretaría de Intervención en el año 2004. 7.000 por debajo. Aproximadamente. Seguimos. ¿Cuál es el estado de la cuestión del conflicto que mantiene el Ayuntamiento con el Principado de Asturias a propósito del Chao San Martín? Pues mira, en estos momentos estamos pendientes de lo que decida el juzgado sobre las competencias en relación con el yacimiento del Chao San Martín y en función de eso pues darán la razón a unos u a otros. Es cierto que nosotros tuvimos que acudir a los tribunales, también acudió la propia consejería con respecto a algunas actuaciones del propio ayuntamiento y estamos esperando a ver, digamos que quién tiene la razón finalmente. Esto que parece que en un principio podría ser negativo, el hecho de que sea un juzgado el que decida estas cosas, y más teniendo en cuenta que hay mucha gente que no entiende cómo, siendo la consejería del mismo partido que el ayuntamiento, estamos con estos conflictos. Pues muy sencillo. Hay que sentar las bases para el futuro, y hay que dejar claro a quién le corresponde cada cosa, y a partir de ahí pues seguro que funcionaremos mucho mejor. En tanto en cuanto no se aclare esa situación, quién toma las competencias, quién no las toma, quién toma decisiones o quién no, es complicado. Aclaramos un poco más el asunto del Chao de San Martín, porque quien no sea de Grandas a lo mejor no sabe muy bien el fondo del problema del que estamos hablando. ¿Cómo comenzó esto? Porque aquí hay un lío de que si no entran autoridades del Principado, de que si entran. ¿Cómo está esto? ¿Cómo fue? ¿Cómo se inició? No, autoridades del Principado entran... Vamos, al arqueólogo me refiero, para ser más... Bien, el arqueólogo no es una autoridad del Principado, sino un personal laboral del propio Principado, con el que el Ayuntamiento mantiene discrepancias importantes en cómo se actúa y cómo se ha actuado estos años atrás, y por tanto, y precisamente ahí surge el problema. Ahí surge. Pero de cara a que todo esto se aclare, es por lo que ahora mismo pues estamos pendientes de que alguien diga a la consejería y al ayuntamiento a quién le corresponde esa gestión. En el momento en que alguien con autoridad aclare eso, no va a haber problema en quién entre o quién no entre, porque la decisión la tendrá que tomar el responsable de esa gestión. Sí, sí. La gestión, ¿a qué gestión se está refiriendo usted aquí ahora mismo? Vamos a ver, me estoy refiriendo a la gestión del patrimonio. No solo del yacimiento, sino todos los elementos culturales que hay en el concejo de Grandas de Salime. Sí. La propia ley que dictó el gobierno de racionalización atribuye de una forma directa a los ayuntamientos la gestión y conservación del patrimonio cultural.
Esta es una ley del año 2013, de diciembre de 2013. Ya anteriormente la Ley de Patrimonio del Principado de Asturias y la Ley de Patrimonio Histórico Español le atribuyen a los propietarios de bienes culturales el deber de la conservación. Y sí le atribuye a las administraciones, como puede ser en este caso el Principado de Asturias a través de la Consejería de Cultura, el control sobre eso que debe hacer el propietario, en este caso el ayuntamiento, y la colaboración. Sí. Bueno, ahí estamos, en esa pelea de control y de colaboración. Yo me acuerdo que en Grandas había un local donde se habían depositado, o estaban depositadas un montón de restos arqueológicos en ese local. ¿Siguen allí? No, se ha centralizado todo en el museo que tenemos en el pueblo de Castro, museo que se hizo a raíz precisamente de un convenio con el Principado de Asturias para que los materiales procedentes de la excavación se pudieran quedar en el concejo, y ahora mismo todos los materiales están concentrados en ese museo. ¿Y allí seguirán? Y allí seguirán. Bueno, seguimos. Bueno, este tema del Chao San Martín ha suscitado muchas cuestiones. Voy a ir formulando. ¿Se realiza seguimiento periódico del estado de conservación de la ruina y trabajos de mantenimiento en el yacimiento? ¿Quién realiza y supervisa estos trabajos? Vamos a ver, desde que hemos tenido estos problemas con la gestión, todos recordarán que en los medios de comunicación pues salió que la consejería tuvo que acudir a los juzgados para poder acometer unas obras que calificaron como de urgentes, ¿no? Cuando esas obras, pues bueno, ya estaban planificadas con bastante antelación y oportunamente, a raíz de un temporal, pues se quiso aprovechar el tirón para, digamos, entrar sin la colaboración del ayuntamiento en el propio yacimiento. A partir de ahí fueron a los juzgados, la consejería acudió al juzgado para que un juez pues nos obligara a dejarles entrar en el yacimiento. Bien, a día de hoy esos autos que había dictado el juez obligando al ayuntamiento a dejar entrar a la consejería para realizar tareas están anulados, los ha anulado el Tribunal Superior y bueno, estamos esperando a que al final decidan de una vez por todas de quién es la gestión. El seguimiento lo hacemos a través del personal que allí tenemos ahora mismo. Bueno, es un guardaguía lo que ahora tenemos. Ahora mismo estamos en proceso de contratación de un arqueólogo como personal técnico que pueda acometer esas tareas de una manera, digamos, fehaciente y que pueda proponer las actuaciones que deben ir haciéndose efectivamente para conservar aquello en un estado digno. Hay que tener en cuenta también que este yacimiento lleva muchos años excavándose y durante muchos años no se ha actuado en él en conservación y en consolidación. ¿Qué ocurre? Pues que al cabo de todos estos años, haciendo muchas excavaciones, abriendo mucho terreno, pero no consolidando lo que se sacaba, el estado que presenta lo que en su día se empezó a excavar en primer lugar, pues desde luego no es el más aceptable. En esa línea, yo espero que la situación se resuelva pronto en cuanto a lo que hablábamos de las competencias, porque eso ahora tiene bloqueado la colaboración de la consejería con el ayuntamiento para poder acometer estos proyectos de consolidación del yacimiento, que desde mi punto de vista es lo más importante. A raíz de ahí, espero que retomemos esa colaboración de cara a conservar el yacimiento y ponerlo pues más en valor todavía de lo que tiene. ¿Queda más sobre el Chao? Queda más, voy a ir resumiendo y abreviando, algunas quedan contestadas. ¿Ha sido denunciado por la Consejería de Cultura ante la Fiscalía como posible responsable de actuaciones arqueológicas no autorizadas? Vamos a ver, a mí la Consejería me denunció, bueno, vamos a decir que primero me abrieron un expediente sancionador, ¿no?, por delitos contra el patrimonio. Bueno, se me comunicó la apertura del expediente, a partir de ahí no supe nada en un cierto tiempo y lo siguiente fue una comunicación de que efectivamente me habían denunciado, la consejera me había denunciado al fiscal de Medio Ambiente por ese mismo hecho, ¿no?
Pasado el tiempo, porque estas cosas evidentemente no son de un día para otro, pues el fiscal resolvió. Y el fiscal resolvió pues que no había absolutamente nada de eso. Yo siempre defendí que los argumentos que se utilizaban estaban basados en información falsa e interesada por parte de algún arqueólogo, y el fiscal pues así lo entendió también, y aquello pues quedó evidentemente archivado. Sí que añaden, ¿es cierto que el decreto exculpatorio de la Fiscalía reconoce los hechos como constitutivos de posible infracción administrativa? Perdón. Dice, ¿es cierto que el decreto exculpatorio de la Fiscalía reconoce los hechos como constitutivos de posible infracción administrativa? Pues puede ser que lo diga el decreto, yo ahora mismo la verdad es que no lo recuerdo, pero en todo caso, digamos que ahora mismo todo el procedimiento está archivado, no solo a nivel de lo que sería la comisión de un posible delito, sino a nivel de, como dices, una posible falta administrativa. Aquí continuamos con Eustaquio Revilla, alcalde de Grandas, contestando a las preguntas de los oyentes. Continuamos, Alicia, que el tiempo va a toda velocidad. El Ayuntamiento ha contratado recientemente a un arqueólogo para el seguimiento de las obras de urbanización del entorno de la Colegiata de San Salvador. ¿Por qué no se recurrió al entonces contratado como coordinador del Patrimonio Arqueológico de Grandas, don Francisco Cuesta, a pesar de que en su contrato incluía la posibilidad de encomendarle este tipo de trabajos? ¿Por qué se encargó el Ayuntamiento de contratar al arqueólogo en una obra en la que no era promotor, cuando la Ley de Patrimonio Cultural es bien clara al respecto? ¿Y por qué se contrata a este arqueólogo por el plazo de 6 meses e importe total de 6.000 euros cuando el plazo de ejecución máximo establecido en el pliego de cláusulas del contrato era de 2 meses? Pues vamos a ver, yo creo que es que sigue habiendo errores, desde mi punto de vista, ya tanto malintencionados, porque tampoco es cierto lo que está planteando. Se contrata a este arqueólogo para hacer el seguimiento de la obra de la Colegiata porque habíamos llegado a un acuerdo la Consejería de Administraciones Públicas y el Ayuntamiento para que dentro de la obra fuera el Ayuntamiento el que gestionara el tema del seguimiento arqueológico. Y se contrata a esta persona, no se le contrata por 6 meses, porque la obra duró 3, pero es que lo que es el seguimiento arqueológico duró bastante menos, con lo cual, y además, bueno, en el Ayuntamiento está el contrato, está la finalización de ese contrato, está la factura, está la memoria entregada por el propio arqueólogo. Quiero decir que, bueno, alguien está confundiendo fechas. ¿Y por qué se contrata a uno y no a otro? Pues en función de los momentos que hay de adjudicaciones, de sacar las contrataciones, y en función de los intereses del propio Ayuntamiento, está claro. Y es evidente que se contrate a quien se contrate para el puesto que sea, siempre va a haber alguno que le gustaría que fuera otro el contratado. Mientras que usted fue concejal de la oposición, reclamó insistentemente al anterior alcalde una gestión distinta de los montes comunales. ¿Por qué tras 10 años como alcalde no cambia una ordenanza de montes que está trasnochada y que nadie cumple? Vamos a ver, no está trasnochada ni mucho menos. Eso de que nadie cumple tampoco estoy de acuerdo. Existe una cuestión en cuanto a lo que son las normas en determinados concejos, que es lo que se llama el derecho consuetudinario, y que en su día alguien empezó a transgredir sin que nadie le dijera nada, y eso se ha convertido en una costumbre que no es que sea ilegal, ¿no?, pero que permite, además, desde mi punto de vista, permite agilidad en lo que es la gestión de los propios montes. Y por otro lado, nosotros lo primero que hicimos en la primera legislatura fue ofrecer a los grupos de la oposición un pacto para modificar la ordenanza de montes comunales, y nos encontramos con la negativa. Su equipo de gobierno promovió el proyecto de IGP Patata de Grandas. ¿En qué estado se encuentra actualmente ese proyecto? Pues ahora mismo ese proyecto, digamos que está en un estado de paralización, que desde luego la idea es continuar con él, a pesar de que a muchos pues no les parezca bien, y que lo contemplamos en su día y lo seguimos contemplando como una opción de futuro para el concejo de Grandas de Salime y para los concejos limítrofes, porque las características de esos concejos permiten que este cultivo en un momento dado pueda ser un buen complemento económico y un apoyo más al desarrollo de la zona.
¿Qué gasto supuso la construcción del polígono industrial? ¿Ha tenido ocupación? ¿Qué gastos de mantenimiento supone? Vamos a ver, el gasto creo recordar que estuvo en torno al 1.300.000 euros. De momento no ha tenido ocupación. Esto es un proyecto que cuando nosotros llegamos a la alcaldía en el año 2004 ya estaba hecho el proyecto y además hacía tiempo que se había hecho. Tuvimos incluso que actualizar dicho proyecto. Los anteriores gobernantes no fueron capaces de sacarlo adelante. Y nosotros conseguimos al final que a través del IDEPA se pudiera hacer el polígono industrial. No ha habido solicitudes, en un principio sí que hubo ciertas personas interesadas, pero nos pasó como lo que comentábamos antes de la carretera de Navia, que llegó el momento de la crisis y hubo una paralización, no solo en el polígono de Grandas de Salimes, sino yo creo que en todos los polígonos de Asturias, ¿no? No cuesta nada mantener el polígono industrial a día de hoy. No cuesta. No. ¿Y hay expectativas de que pueda continuar la iniciativa apuntando hacia ahí cuando mejorara la situación? Pues sí, mira, yo creo que es una infraestructura que efectivamente, como decía, no cuesta nada su mantenimiento, pero sí que es una infraestructura muy importante a la hora de que haya cierta recuperación o de que empiece a haber una iniciativa privada a la que se le pueda ofrecer inmediatamente la opción de disponer de unos terrenos industriales en los que instalarse y generar economía y generar empleo. De acuerdo. Y bueno, pues teniendo la superficie, el ayuntamiento también tendría un recurso para cualquier otra actividad si no llegara a florecer el polígono. Bueno, en principio nosotros, en función de las actividades, podríamos barajar la opción de instalar o no en esas parcelas. Bueno, evidentemente ahora mismo son municipales, ¿no? Pero bueno, la idea es efectivamente que no se dirija a equipamientos municipales, sino a generación de industrias y creación de empleo y economía en esa zona que bien necesitados estamos. Bueno, aunque no sea un aeropuerto como allá abajo. Efectivamente. Vamos con una nueva pausa que será la última. Seguimos entonces, Alicia. Con mucha frecuencia los terrenos comunales cedidos no revierten como deben en el fondo común, por lo que se sustraen recursos públicos que acaban en la práctica privatizados. ¿Qué medidas está tomando para regularizar la situación de las viviendas construidas en comunales y para frenar las cesiones irregulares entre vecinos de parcelas que tal vez pudieran emplearse en incentivar la agricultura y ganadería? Vamos a ver, en principio es cierto que estamos ante una necesidad de regularización, sobre todo en el tema de las construcciones que hay en montes comunales. Estamos hablando de construcciones que vienen ya del entorno de los años 50, que es decir, no es algo nuevo. Y como dicen algunos, esto es una situación heredada de tiempo atrás y son de esas cosas que se han ido consintiendo no hace muchos años que todavía se permitió ese tipo de cuestiones. Ahora estamos en un proceso de regularización, como no puede ser de otra manera, porque estamos hablando de viviendas y estamos hablando de instalaciones ganaderas. Y evidentemente hay que darles una solución y existe un interés común no solo del ayuntamiento sino de todos los vecinos de que estas situaciones pues se regularicen para dar más tranquilidad a los inquilinos de esas viviendas o a la gente que tiene esas explotaciones ganaderas. Y en cuanto a los terrenos comunales, tenemos que trabajar todos juntos no para regularizar, sino para conseguir el mayor rendimiento posible de esos terrenos comunales. Pero hay que tener en cuenta que los terrenos comunales no son solo para ganaderos. Los terrenos comunales son para el común de los vecinos. Y hay iniciativas en marcha, hay iniciativas a nivel de producción de pequeños frutos, a nivel el propio ayuntamiento ha promovido la plantación de 10 hectáreas de nogales de fruto, que son proyectos que si bien a corto plazo no tienen resultado, sí que esperamos que a medio y largo plazo lo tengan y sean una ayuda más para los vecinos del concejo.
Recientemente un vecino de su concejo denunciaba en la prensa que al no poder disponer de terrenos tendría que abandonar su actividad ganadera. ¿No tiene nada que hacer ni que decir el ayuntamiento en apoyo de uno de los pocos sectores productivos que quedan? Vamos a ver, yo creo que es que el problema está en que ese vecino en cuestión lo que tiene es un problema personal que hasta ahora no se había suscitado en una comunidad de vecinos que son propietarios del monte del que esa persona antes disponía y ahora no, pues porque el resto de vecinos como propietarios pues también quieren hacer uso de sus derechos y bueno, pues digamos que han procedido a tomar posesión de lo que les corresponde como propietarios. Este ganadero en cuestión es uno de los propietarios, ¿no? Pero claro, bueno, uno no puede pretender llevarlo de todos y los demás que se queden sin nada. En todo caso, el propio ayuntamiento, ya con anterioridad a esta noticia de este ganadero, sí que le ha justificado de cara a las ayudas de la PAC el terreno suficiente. Muy bien. El Museo Etnográfico de Grandas de Salime supuso que muchos asturianos y no asturianos situaran a Grandas en el mapa. Es un foco de atracción de visitantes. Después de toda la polémica y el perjuicio ocasionado, ¿por qué ese empeño en volver a paralizar el museo saliendo del consorcio cuando la dirección ya estaba nombrada por un procedimiento público que ningún juez ha rebatido, como sucedió con Cuesta? ¿No cree que el museo deba ser dirigido por un técnico o es que solo le vale si lo escoge usted? No, mira, vamos a ver, de lo que ha quedado claro, y la salida del ayuntamiento del Museo Etnográfico, del consorcio del Museo Etnográfico, lo que pretende es que la gestión de ese museo, de una vez por todas y para siempre, no dependa del color político, ni en el Principado ni en el ayuntamiento. Y la gestión se haga a través de la sociedad que existe para estas cuestiones en el Principado de Asturias. No se trata de ahora yo pongo a mi director, pasados 4 años tú pones al tuyo. De lo que se trata es de que haya una gestión profesional, que haya una gestión eficiente y que haya una gestión que también vaya enfocada a la reducción de costes. Si llegamos a un acuerdo, la Consejería y el Ayuntamiento como propietarios del museo, para que esa gestión se haga a través de la sociedad del Principado, evidentemente va a suponer una merma en los costes, que no es que se trate de ahorrar específicamente en el museo, sino que se va a poder dedicar a que el museo pueda ampliarse o pueda generar otras actividades. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado, queridos habitantes de Grandas de Salime y limítrofes. Hemos estado pues de 1 a 2 de la tarde, quitando un pequeño espacio informativo general, con Eustaquio Revilla, el alcalde de Grandas de Salime. Supongo que todos ustedes hayan podido escuchar sus respuestas y si no, vamos a recordarles una vez más. Alicia, ¿cómo recuperar? Pues en YouTube, en el Facebook de ORT, Onda Radio Televisión, y también en la web www.ort-ort.com. Así son las cosas. Nos despedimos. El saludo desde aquí a todos ustedes. El próximo viernes tendremos otro alcalde. El de Tapia, casi con toda seguridad. El alcalde de Tapia, casi con seguridad. Eustaquio Revilla, millón de gracias y sobre todo reconocerle el esfuerzo que hace en favor de la radio y de que los vecinos estén enterados o que puedan responderle directamente en un momento determinado cuestiones que a lo mejor en persona, no le plantean. Así que gracias doblemente. Bueno, pues muchas gracias a vosotros y aprovechando esta ocasión, pues decir que esta entrevista ha servido para contestar a algunos sobre temas muy puntuales, pero que el concejo de Grandas de Salime es mucho más importante de lo que han querido plantear aquí algunos a través de esas preguntas, que efectivamente no se atreven a hacer ni en los plenos municipales ni en el propio concejo al alcalde de Grandas. De todas formas, ha sido un placer para mí poder contestarles, aunque sea desde aquí. Gracias, Eustaquio, gracias a todos.